Apocalipsis 22 dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Qué increíble pasaje, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo Dios va a hacer nuevas todas las cosas después del milenio. Vimos cómo primero va a renovar la tierra y el cielo, pero después vimos cómo va a hacer nueva la Jerusalén, ¿no? Va a haber una nueva Jerusalén, una nueva ciudad, pero también un nuevo templo. Y ahora en el capítulo 22 habla de un nuevo Edén. ¿Te das cuenta? ¿Lo notaste cuando leímos el pasaje? Cómo de repente empieza a hacer alusiones a un huerto como el del Edén realmente. Por ahí en Génesis capítulo número 2, cuando Dios creó todas las cosas, hizo este huerto del Edén. En Génesis 2, verso número 9, chécate lo que dice. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salían de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartían en 4 brazos. Y ahí abajo está la mención de los 4 ríos en aquella creación. Ahora, chécate. Cuando Dios creó el huerto, puso a Adán en Edén, qué interesante todo ese juego de palabras, y resulta que ahí había un árbol de la vida. En la teoría entendemos que si tú tomabas de este árbol de la vida, pues tenías vida, vivías para siempre. Entonces ellos tenían acceso a comer del árbol de la vida, tanto Adán como Eva. Pero resulta que pecaron. Y entonces en la misericordia de Dios, para que ellos no vivieran para siempre en una condición de muerte espiritual, separados de Dios, Dios los sacó del huerto del Edén y puso un ángel ahí, cerró el huerto del Edén, y nunca más pudieron tener acceso a este árbol de la vida. Y tampoco pudieron tener acceso a este lugar donde estaba este río que fluía ahí. Pero pasó así toda la historia, ¿no? El hombre nunca más pudo probar de este árbol, pero llegó Jesús, ¿verdad? Y cuando llegó Jesús, Él dijo: yo soy el agua viva. Él mismo decía: hey, el que tenga sed, venga a mí y beba. Pero también Él se da a conocer como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. De manera que lo que está diciendo es: hey, come de mí, bebe de mí y tendrás vida. Y eso se convirtió en una metáfora de Jesús. Y la metáfora consiste en lo siguiente: cualquiera que cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, es como si bebiera de esta agua o comiera de este fruto y tiene vida eterna. Y tiene comunión con Dios. Y cuando vino Jesús y cuando dijo esas declaraciones, entonces todo aquel que cree en Cristo, entonces tiene vida eterna, ¿verdad? Esa es la idea. Pero en este lugar, en este nuevo Edén, va a haber literalmente, va a haber tanto un río como va a haber un árbol de la vida nuevamente. Y lo que está mostrando en Génesis es que va a haber una restauración total, como al principio, de todas las cosas, como en el huerto del Edén. Eso es lo que está mencionando. Y me llama la atención porque están estos 2 elementos: el río y el árbol de la vida. Igual que en Génesis. Pero así como en Génesis es una metáfora, también esos, aunque van a ser literalmente árboles de vida y un río de agua de vida, también a la vez representan quién es Dios. Entonces yo creo que son ambas cosas en este momento. Pero fíjate, en el verso número 1 dice que es un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En Ezequiel 47, también lo puedes leer en casa, habla de la descripción amplia de este río, pero de lo que dice es que este río realmente sale del Cordero, de Dios. Y en este lugar donde va a habitar el Señor, en el nuevo Edén, ahí va a estar el trono de Dios, y del trono va a salir el río. Y dice que va a salir por el lado oriental, ¿no?, de su trono,
y luego va a descender hacia el sur y se va a partir en dos. Uno de los extremos va a ir hacia el mar Mediterráneo y el otro hacia el mar Muerto y le va a dar vida. Está muy interesante. Pero tú puedes leer toda esa narración en casa. Pero el punto es eso, va a restaurar este río de agua de vida. Y algo bien interesante que dice es que cualquiera que nade en este río vivirá. Y de hecho dice que como había peces en ese río de agua viva, de vida, dice que había muchísimos peces por la misma agua. Y van a ver también ahí los pescadores extendiendo sus redes a uno y otro lado en el río. También cuando lees este pasaje de Ezequiel 47, también dice que va a haber el árbol de la vida a los lados de este río, tanto de uno como del otro lado. Y dice que van a ser árboles que van a dar su fruto en su tiempo y su hoja no cae, como el Salmo 1, ¿te acuerdas? Y está bien interesante, ¿no? Porque ese es el árbol de la vida que vemos en Génesis, pero ahora son muchos árboles y están junto a este río. Entonces, esa es la imagen de este nuevo lugar. Está impresionante, impresionante. Yo no puedo todavía alcanzar a imaginarme exactamente cómo será, pero lo que se ve es que hay vida. Ya no hay muerte, hay vida. Y es gracias a Jesús, ¿no? Que Él es la vida. Pero bueno, ahí hay una imagen, ¿no? Hay una calle, hay un río, hay árboles de vida, ¿no? Y dice que estos árboles dan su fruto cada mes y que las hojas son para sanidad de las naciones. Entonces, está interesante porque el día de hoy, pues, tanto hay enfermedades como también la corrupción por el pecado, pero todo esto va a ser sanado por Jesucristo, ¿verdad? Esa es la idea de este pasaje. También en el verso 3 dice que no habrá más maldición. Eso también nos remonta a Génesis en el capítulo 3, verso 17, porque resulta que la tierra cayó bajo maldición en Génesis cuando el hombre pecó. En Génesis 3:17, después de haber pecado, Dios le dijo a Adán, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El día de hoy, pues el trabajo es bueno, porque Dios lo creó antes de la caída, ¿no? Y es una representación del carácter de Dios. Es un Dios que obra, que trabaja. Pero nos cansamos de una manera inexplicablemente terrible el día de hoy. Y la tierra, no solamente el hombre se cansa, sino la tierra es difícil cuando tú tratas de cosechar algo. De hecho, en Jerusalén esto es algo muy representativo porque es prácticamente puro desierto. Y es interesante cómo los judíos, para poder cosechar sus frutas y verduras, que a propósito se han vuelto unos de los primeros exportadores de fruta y verdura a nivel internacional en un desierto, ¿no? Tienen que trabajar muchísimo para poder hacerlo. Pero bueno, pero el punto es que es esto, en un momento todo esto va a cambiar. Va a dejar de haber esta maldición sobre la tierra y va a haber por fin fruto, vida. Ya no va a haber sequía ni desierto, va a ser fructífera la tierra. Y el hombre va a dejar de trabajar de esta manera en que se agota y se agobia por tratar de conseguir un bolillo. En aquel tiempo va a ser como algo que Dios va a dar, simplemente. No, pues a mí me encantaría eso, ¿no? Me gusta trabajar, pero me gustaría tratar de no tener que agotarme tanto para conseguir lo necesario, ¿sabes? Y en un momento Dios va a decir, se acabó todo eso. Vas a trabajar porque es el carácter de Dios, pero Dios te va a dar todo lo que necesitas. Pero a propósito, Dios te da todo lo que necesitas el día de hoy también, ¿no? A propósito. Y muchas veces, a veces ni siquiera tenemos que obrar demasiado para que Dios nos bendiga lo suficiente para nuestros hogares. Pero bueno, también dice en el verso 3 que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, ¿no? Está muy interesante porque te acuerdas que ya no hay templo, sino que está Jesús y Él es el templo, pero de Él, ¿no? De Él va a salir el río, pero también dice aquí que Él va a estar, su trono va a estar ahí en medio de toda su nueva creación. En el templo, en la época de Juan, tenías que entrar, para poder entrar a la presencia de Dios en el templo tenías que lavarte,
No todos podían entrar, solamente judíos a los patios internos, pero solamente los sacerdotes y levitas podían entrar hasta el lugar santo y el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y había una serie de puertas que tenías que pasar, no había un libre acceso. Pero gracias a Cristo, tú y yo tenemos acceso el día de hoy. Y en aquel momento, en ese futuro, vamos a tener acceso total en este nuevo Edén a la presencia de Dios. Tal como en el Génesis, donde Adán y Eva estaban junto con el Espíritu de Dios y no había ninguna separación entre ellos. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, se movía en el Edén y estaba en comunión con Adán y Eva. Y en aquel día también tú y yo, familia, si hemos creído en Cristo, vamos a poder estar unidos con el Espíritu de Dios y con el mismo Cordero y con el mismo Padre. Pero también dice ahí en el verso 3, sus siervos le servirán. Eso está increíble, ¿no? Porque la humanidad se ha caracterizado por servir al pecado y al diablo y a este sistema de la Gran Babilonia, pero en este momento le serviremos por fin completamente sin impedimento a Cristo y a nuestro Padre. Y también dice aquí que veremos su rostro. Entonces eso también está increíblemente hermoso. O sea, el día de hoy no tenemos unos ojos que puedan ver la gloria de Dios. Pregúntale a Pablo, ¿qué tal le fue? ¿No? Cuando Saulo de Tarso conoció a Jesús, no, pues se quedó ciego. Cayeron escamas de sus ojos cuando Dios lo restauró, pero la gloria de Dios es tal que con nuestros ojos no podemos verlo cara a cara. En aquel momento vamos a ser renovados de manera que podamos a poder verlo al mismo rostro. Hasta todos anhelamos algo así un día. Señor, ¿no has orado por algo así? Señor, déjame ver tu rostro, aunque sea un momento. Moisés se lo pidió. ¿Y qué le dijo Dios? No puedes ver mi rostro porque no hay hombre que vea el rostro de Dios y viva, pero vas a poder ver mis espaldas. El más cercano fue Moisés, qué atrevido. Pero en aquel momento tú y yo vamos a ver a Dios cara a cara, como dice Marcos Vidal. ¿Ah? ¿Sí fueron al concierto? Sí, claro. Bueno, pero vamos a verlo cara a cara. Son de las cosas que más me emocionan. Nada más se va uno de viaje unos cuantos días y uno ya está, ay, cómo me gustaría ver cara a cara a mi esposa. Cuánto más a Dios, ¿no? Poder verlo cara a cara por fin. ¿No te gustaría conocer cómo es Jesús? ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es su nariz? ¿Cómo son sus ojos, sus cejas, su mirada, sus cabellos? ¿No te gustaría ver cómo se escucha su voz? ¿Cómo es su mirada fija cuando se te queda viendo? O sea, tantas cosas que uno se puede pensar. ¿Cómo son sus manos? ¿Todavía trae las marcas de la corona? ¿Trae todavía las marcas de la cruz? O sea, todo eso me gustaría a mí verlo y entenderlo y quedarme asombrado. Pero un día vamos a ver eso. Verán su rostro. Y dice aquí, su nombre estará en sus frentes. Entonces, qué increíble, esto habla de propiedad, ¿no? Nosotros vamos a tener el nombre del Señor en nuestra frente porque le pertenecemos. Pero también, no solamente dice ahí, dice que en el verso 5, ya no habrá más noche, no va a haber luz del sol porque el Señor va a alumbrar todas las cosas. Esto también ya lo vimos en el capítulo pasado, ¿verdad? Ok, pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que vamos a ser restaurados al propósito original por el que fuimos creados. Como en el Edén fue creado Adán y Eva, a la imagen de Dios, tal cual, ¿verdad? Entonces eso está increíble, porque el día de hoy la imagen de Dios ha sido, pues se ve bastante como deteriorada, aunque todavía hay como un rastro de la imagen de Dios en toda la humanidad, pero no como realmente es. Pero en aquel día vamos a ver eso. Vamos a ver en nosotros la imagen de Dios restaurada. No sé si alguna vez has orado algo así como, Dios, vuélveme a tu imagen. Quiero ser como tú, quiero ser realmente como el hombre que quiero ser, como el hombre que tu palabra dice que sea. Y todavía no lo ves hecho el día de hoy. Pero un día va a suceder. Dios te va a terminar la obra en ti. Y vamos a poder reflejar al Señor. El día de hoy cuando vamos por la calle muchas veces hay algo diferente en Él, pero no sé qué es, ¿no? Pero en aquel momento vamos a pasar así caminando y todos van a decir, es como el Señor, se parece al Señor, ¿sabes? Eso está increíble. Dios va a perfeccionar su imagen en nosotros. Bueno,
Pero es eso, nosotros ya podemos, aunque todavía no estamos en aquel momento, ya podemos reflejarlo. Y eso es el punto a lo que quiero llegar. Porque en Apocalipsis 1:6, ahí comenzó diciendo Juan al principio del libro que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Un rey y un sacerdote habla de alguien que es representante de Dios. Y eso es el punto, que a lo mejor el día de hoy todavía no estamos en este momento del nuevo Edén, pero ya podemos vivir como sus representantes el día de hoy. En 2 de Corintios capítulo número 5, nos los dice Pablo también en estas palabras, en el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Quiero nada más enfocarme en la primera parte, donde dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. No sé si hay aquí a lo mejor algún embajador, a lo mejor sí, ¿no? Porque luego hay extranjeros que son embajadores de sus países, ¿no? Pero lo vemos en concursos, ¿no? En algunos concursos o en algún embajador de México en otro país. Te apuesto que si hay un embajador de México, por ejemplo, en Centroamérica o en el sur o en España o así, lo vas a ver tratando de mostrar ahí en ese país cómo son los tamales, ¿no? Cómo es la cultura, nuestras celebraciones, nuestra forma de hablar, etcétera. Porque se trata de eso, un representante muestra a todos lo que somos ante otras personas, ¿no? Y esa es la idea, familia. El día de hoy, aunque no estamos en este nuevo Edén, somos representantes de Dios. Y aunque a lo mejor tú dices, pues es que la obra como que todavía le falta, ¿no? Pero ya somos representantes. Este texto nos anima a dos cosas. Que Dios ya nos ha dado la facultad de representar a Dios, aunque todavía no estamos en ese momento, pero ya podemos representar a Dios. Que otras personas nos vean y que digan, con que así es la nueva creación, con que este es el nuevo Edén, con que esta es la imagen de Dios. Digo, me encantaría que todos tuviéramos la imagen perfecta de Dios el día de hoy, pero si fuera así ya estaríamos con Él. Pero ese es el reto, que la gente cuando nos vea diga, ¿esto es un cristiano de verdad? ¿Así será Jesús? ¿Así de compasivo? ¿Así de paciente? ¿Así de amoroso? ¿Así de buena onda? ¿Así de dadivoso? O sea, ¿cómo sería Jesús? Y de esa manera es como nos deben ver a nosotros, precisamente. Entonces busquemos, yo lo sé, porque yo también batallo con eso, así de, no, pues si vieras que no tanto, pero busquemos eso. Es un texto que nos confronta y nos reta a ser representantes fieles de Dios el día de hoy. Pregúntate aquellas áreas en las que a lo mejor no eres un fiel representante de Dios en la tierra y pídele a Dios para que restaure esas cosas el día de hoy en tu vida, para que otros puedan ver que hay una esperanza, que Dios en verdad puede hacer algo con esto, que puede transformar al perdido, que puede salvar al que no tiene esperanza de salvación. En verdad, deja que Dios te ocupe como su instrumento para mostrar el gran poder que Él tiene en la vida de una persona. ¿Vale? Déjate. Porque a lo mejor tú dices, pues que a mí no me gusta, pero no se trata solamente de ti. Ve esto por el bien de los demás. ¿Qué pasaría si tu familia, tu círculo cercano, pueden ver que tú estás dejándote transformar por Dios y que ahora ya no eres el mismo? ¿A poco no se van a animar ellos también a acercarse al Señor? Por eso en verdad te animo, vale la pena ser representantes del Señor. Por eso en el mismo pasaje de Corintios dice, os rogamos, o sea, somos embajadores, por eso les rogamos a otros, reconcíliense con Dios. O sea, si han visto algo bueno en nosotros, es porque Dios ha hecho una obra, por eso tú también reconcíliate, porque también Dios puede hacer una obra contigo. Y no puede haber manera de dar testimonio y de alcanzar a otros, sino con nuestras palabras y con nuestro mismo ejemplo de una vida transformada, ¿verdad? Entonces vale la pena dejarse ser moldeado por Dios. Bueno, eso. También otra cosa más, familia, que dice aquí que va a estar Jesús como el rey en medio de su nueva creación y sus siervos le servirán. Y esto me encanta porque aunque no estamos allí, ¿qué crees? Si has creído en Cristo, ya eres su siervo.
Un siervo no es una persona que solamente sirve en la iglesia, porque de repente pensamos eso, yo quiero servir al Señor, pero tienen la imagen de que solamente los servidores sirven a Dios. Y no, un servidor es, mira, una persona de fábrica ya somos siervos. La gran diferencia es que hemos ocupado nuestro servicio con la persona incorrecta. En vez de servir a Dios, hemos servido a los ídolos, hemos servido al sistema de la Gran Babilonia, nos hemos servido a nosotros mismos, hasta el diablo hemos servido. Pero ahora que somos una nueva creación, Dios quiere que seamos sus siervos. Ahora sí que valga la redundancia, sus siervos de Él. ¿Va? Y que dediquemos nuestra vida para servirle en donde quiera que estés. No necesariamente somos siervos aquí en la iglesia, somos siervos en donde sea. Pero ahora ponte a pensar, a veces no lo vemos así. Estamos en la casa y, por ejemplo, la mamá, ama de casa, dice, no, pues yo ni siquiera trabajo, no, pues yo no sirvo, pues nada más estoy en la casa. No sé si te ha pasado algo así, ¿no? Pero déjame decirte que no, que cualquier cosa que hagamos podemos hacerla para servir al Señor. ¿Sabías que puedes ser mamá, ama de casa de tiempo completo y decir, a través de esto estoy sirviéndote a ti, Señor? Si te das cuenta que eso que haces lo haces para servir al Señor, eso ya es un servicio a Dios. O como esposo, el hecho de decir, voy a trabajar, pero si lo ves de esa manera, voy a trabajar porque de esta manera voy a servirte a ti, Señor. Voy a llevar el sustento a mi casa porque de esa manera te voy a servir a ti. Cuando sirvo a mi familia es servirte a ti, Señor. O cuando sacas a sus hijos al partido o te los llevas a pasear, es como, lo saco, a mí no me gusta, pero de esa manera te puedo servir a ti, Dios. O sea, por algo tan sencillo, servir a tu jefe, ¿no? Porque muchas veces es como, ay, no, o sea, a mi jefe, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que lo puedes hacer para servir al Señor, cambia todo. Romanos 12:1 por eso dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podemos servir a Dios haciendo cualquier cosa que hagamos para el Señor. Entonces eres un siervo, sírvele. No estamos allá todavía, pero ya podemos ser, ya somos sus siervos. Sirvamos al Señor, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente punto, querida familia, en el verso número 6. Y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas, significan dignas de confianza. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo que está diciendo Juan en palabras más sencillas es, todo esto que hemos visto en Apocalipsis, que yo escuché y vi, todo es digno de confianza. Dice la traducción en lenguaje actual, todos pueden confiar en lo que aquí se dice, pues es la verdad. Entonces, familia, es lo mismo para nosotros. Dado que el Señor nos ha mostrado que Él va a vencer sobre el pecado, bueno, ya venció en la cruz, ¿verdad? Pero en un momento va a acabar con ese sistema, va a venir a reinar, va a reinar 1000 años y luego va a ser cielo nuevo, tierra nueva, nuevo templo, nueva ciudad, nueva creación, nuevo Edén, todo nuevo. Debemos de confiar en eso porque es la verdad. Así va a suceder. Y si podemos poner un punto es el siguiente. Número 1, espéralo con confianza. Porque estas cosas que Él dice son ciertas. Es cierto. Entonces es el primer punto. Y es tan interesante porque dice aquí que todo lo que han dicho los profetas ha sido dicho por el Espíritu. No fueron ellos por sí mismos que nos dieron todas estas revelaciones de Dios, sino que fue el Espíritu el que se los mostró. Por eso podemos tener la certeza de que estas cosas son verdaderas. También hay una cosa que dice aquí al final, dice, esos mensajes que dio el ángel a Juan, realmente se las mostró a sus siervos porque van a suceder pronto. Entonces, interesante que nos las haya dado a conocer porque ya viene en familia. Esta palabra pronto es la palabra tajos o taxos en griego, que significa en breve espacio de tiempo. Y déjame solamente explicarlo. No significa
que vayan a suceder ya el día de mañana probablemente. La palabra pronto no habla de inmediato, sino que más bien habla de que cuando sucedan, van a suceder rápidamente. Ajá. Una traducción dice, es breve espacio de tiempo. Cuando comiencen a suceder, va a ser todo muy rápido. Por eso es que la gran tribulación va a durar solamente 7 años. Y los juicios de Dios van a suceder de manera muy rápida, ¿vale? Entonces, habla de eso. Y también en el verso 7, Jesús mismo dice, he aquí, vengo pronto. Estas palabras están en rojo porque son palabras de Jesús. La palabra pronto de aquí es una palabra similar, es la palabra tají, que significa repentinamente. Entonces, lo que está diciendo es, tienes que estar alerta, porque el Señor va a venir cuando menos te lo esperas. Va a venir repentinamente, de repente. No te vas a dar cuenta exactamente cuándo va a suceder, pero va a suceder y en un momento, así, de un momento a otro. Entonces también, por eso dice lo siguiente en el verso 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La instrucción es esta. Como Él viene de repente, nuestra tarea es obedecer la palabra de la profecía de este libro. Entonces, número 1, espera con confianza. Número 2, espera en obediencia. Guarda las palabras de la profecía de este libro. Y déjame decirte lo siguiente, todo esto que hemos visto en Apocalipsis, o sea, sí tiene cosas que tienen que ver con el futuro, ¿no? Con lo que va a pasar en la gran tribulación y la llegada de Jesús y todo esto. Pero no solamente es para que te lo sepas, los eventos futuros. Hay muchas cosas prácticas que Dios nos ha hablado durante todo este libro. No es un libro teórico, es un libro muy práctico, ¿estás de acuerdo? Ha habido cosas todo el tiempo que te lleva a la práctica de este libro. Y por eso lo que dice aquí es, bienaventurado si guardas estas cosas. Pues, ¿qué cosas te ha hablado el Señor de manera práctica en este libro? Y tú así de, no, pues ya ni me acuerdo. Bueno, pues si no te acuerdas, ¿cómo las vas a practicar? Yo te invito a que leas tus apuntes, que te eches otra vez una leída al libro y que apuntes qué cosas te habló Dios en la práctica, porque si las guardas, vas a ser bienaventurado o dichoso o muy feliz. ¿Por qué? Porque ya viene el Señor, familia. Y es por eso, si tú les estás guardando la palabra, un día va a venir el Señor y vamos a estar en eso, en sus negocios, en sus asuntos, en lo que a Él le compete. Entonces va a estar increíble. Bueno, en el verso 8 dice, yo Juan, él es el escritor de Apocalipsis, soy el que oyó y vio estas cosas. Es importante que lo dice aquí porque hay muchos ataques al libro de Apocalipsis acerca de su veracidad, pero él mismo se coloca como un testigo de estas cosas que están escritas. Y él es un hombre confiable. Pues sí, él es un apóstol de Jesús. Él estuvo con Jesús. Él vio a Jesús resucitado de entre los muertos. Y es una persona que reconocía todo discípulo. Veían a Juan, a Pedro y a los apóstoles y sabían quiénes eran ellos. Su testimonio tiene un peso y una validez histórica importante. Y por eso es bueno que dice aquí, yo soy Juan el que dijo, el que escribió estas cosas. Todavía para darle mayor peso, confía en este libro de Apocalipsis. Pero dice, después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Se parece mucho a nosotros. Vemos algo fuera de lo común y luego empezamos a adorar cualquier otra cosa, ¿no? Así, de repente, por ejemplo, a mí me pasa, nada más así de corta instancia. Escucho un mensaje así bien pleno y que Dios me habló mucho acerca de Dios a través de un pastor o de un amigo y me quedo así de, wow, no inventes, brother, qué increíble, me habló Dios contigo y luego casi me postro a sus pies. No sé si te pasa algo así. Entonces, no nos parecemos demasiado a Juan porque así nos pasa. Luego empezamos a idolatrar a las personas, ¿no? Empezamos a pensar que es la persona, wow, ¿qué onda con este vato? No está bien grueso todo lo que enseñó. Y así le pasó a Juan, y es Juan. O sea, Juan vio a Jesús en su gloria, en la transfiguración y resucitado. O sea, y está viendo la revelación de Apocalipsis, quién es Jesús, y luego ve a un ángel y se postra ante el ángel.
Y está bien interesante porque el ángel le dice, no, levántate, ¿no? No, yo soy un consiervo tuyo. No me adores a mí, adora a Dios. Entonces esto está bien increíble porque luego en nuestro caminar cristiano nos pasa eso. Empezamos a adorar o idolatrar a quien no debe ser adorado. Por ejemplo, María. María es un tema de controversia a lo largo de toda la historia. Porque María, vemos que en la Biblia fue una mujer realmente notable, ¿verdad? ¿Quién puede decir lo contrario? O sea, ahí en la Biblia dice que era una mujer que amaba a Dios, una mujer justa, igual que José. Pero María, con todo y que fue una herramienta, un instrumento de Dios para la llegada del Mesías Jesucristo, solamente fue una mujer. Pero ¿qué pasa con nosotros? Luego empezamos a María, ¿no? Y ahí nos vamos a sus pies. Pero lo mismo pasa con Pedro, ¿no? Pedro. De repente vemos todas las cosas que escribe, es como, wow, ¿qué onda con Pedro, no? Y primera y segunda de Pedro y el Evangelio, wow, es Pedro, ¿no? Yo estoy seguro que si Pedro nos viera, no sé, nos quedaría viendo así de, no, bro, te la debo. No, mira, ¿quieres que te diga lo bueno que yo he hecho? Lo bueno que yo he hecho es negar al Señor una y luego 2 y 3 veces. ¿Y sabes quién era el más bocón? Yo. ¿Y sabes qué hice? O sea, estoy seguro que si Pedro nos viera postrado a sus pies, como luego hacemos, ¿no? Hacemos imágenes, hacemos ídolos, estaría diciendo, nada que ver, ponte de pie, yo soy un consiervo tuyo, ¿no? Igual Juan, aunque él recibió la revelación de Apocalipsis, Juan nos diría, oye, brother, no te me postres. Yo le dije a Jesús, oye, yo quiero estar a tu diestra cuando reines. O sea, lleno de egoísmo y todo, o sea, no te me postres a mí. Y es que esto es la realidad de nuestra cultura, familia. Nos tendemos a postrar ante quien no debemos de postrarnos. Todos ellos, Juan, Pedro, María y demás, que luego hasta tenemos altares, imágenes y cosas, solamente son instrumentos, consiervos. Pero a quien debemos adorar es a Dios y a su Cristo, ¿verdad? Solamente. Pero si podemos entonces retomar el punto para esta sección. Esperemos al Señor con confianza. Número 2, esperemos al Señor con obediencia. Número 3, esperemos al Señor adorándolo. Solamente a Él, porque solamente Él es digno de adoración. Bueno. Ok. Y todos entre nosotros somos consiervos, familia. Y creo que me va a dar pie para decir, nunca pongas los ojos en algunos de nosotros, porque solamente somos consiervos. Y así que vamos a romper tu esquema si algún día te fallamos. Y lo vamos a hacer seguramente. Y se te va a venir el mundo abajo si tú pones tus expectativas en cualquiera de los servidores. Bueno, adora a Dios. En el verso número 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. En contraste con Daniel 12, cuando Dios le da la revelación a Daniel, le dice, sella la visión. Pero aquí le dice a Juan, no selles la visión, déjala abierta. ¿Y qué es lo que entiendo? Que, ¿sabes? En aquel tiempo Dios había guardado ciertas cosas porque no había venido Jesús, pero el día de hoy ya vino Jesús y Él quiere que todos estén bien entendidos. Esta revelación es para todos. No hay nada que esconder en la Biblia. Gracias a Cristo todo ha sido revelado. El Señor es Dios. El Señor va a venir y va a regresar y va a reinar en este mundo. Y todos nosotros nos le debemos y debemos de conocerlo y debemos de adorarlo al Señor Jesucristo. Bueno, no hay cosas ocultas en la palabra, ¿verdad? Y bueno, dice, no la selles porque está ya a la puerta. Lo que está diciendo es, la Biblia y Apocalipsis es fácil de entender para todos. Y está bien claro porque ya el Señor, o sea, te lo dejo claro porque ya viene el Señor Jesús. Entonces no hay duda, familia. En el mensaje general general del Apocalipsis, el mensaje es, Jesús es Rey. O sea, ese es el mensaje. Adóralo, póstrate, ríndete al Señor Jesús. Eso no hay tela de juicio. Y hazlo ya porque el Señor ya viene. En el verso 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En la traducción al lenguaje actual, chécate cómo lo dice.
Deja que el malo siga haciendo lo malo y quien tenga la mente sucia, siga haciendo cosas sucias. Interesante. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo, y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Está súper interesante. Hay mucho que desmenuzar de este solo versículo, pero si puedo decirlo generalmente es, Dios nunca nos va a presionar a tomar una decisión por Él, ni por creer en Él, ni por obedecerlo, ni por serle fiel, de ninguna manera. Le dice a Juan, hey, deja que el malo siga siendo malo, que el que piensa cosas malas, retorcidas, siga teniendo sus pensamientos retorcidos, pero si alguien tiene una devoción a Dios, que lo siga haciendo. Si alguien quiere adorar a Dios, que lo siga adorando. O sea, le deja la carta abierta a cada uno de nosotros para responderle. La pregunta es, ¿cómo vas a decidir vivir tú? ¿Y yo? ¿Voy a seguir dejando mis pensamientos que sean pensamientos malos? ¿O más bien voy a ser como este hombre del Salmo 1 que medita en la ley de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará? ¿Cómo voy a ser yo? Si voy a ser un hombre que piensa lo malo y va a cosechar lo malo, o va a pensar lo de Filipenses 4:8, lo bueno, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, y va a dar fruto para Dios. ¿Cómo voy a ser yo? Qué interesante, porque evidentemente todo lo que somos empieza por todo lo que pensamos, por todo lo que creemos. Por eso Dios se dedica tanto en cultivar tu corazón y tu mente, porque de ahí mana la vida. Y de ahí brota todo el fruto. Si tú en tu mente y en tu corazón estás teniendo cosas, vas a cosechar eso. Pero el punto es entonces, dedica tu mente y tu corazón a meditar en la palabra de Dios, porque ese es el camino. Bueno, sigamos. Santifíquese, dice ahí. Santifíquese. Verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Lo que está diciendo Jesús es, voy a venir pronto. Voy a venir pronto y voy a venir a recompensar. Si viniera hoy, ¿tendría algo que recompensar en tu vida? Muchas veces es como, ¿what? Híjole, ni siquiera he estado haciendo algo como para una recompensa. Ni siquiera he estado pensando en que va a haber una recompensa. Ponte a pensar en que el Señor va a venir ya. ¿Qué cosas por fe estás poniendo por obra para que el Señor te recompense? Ojo, no somos salvos por obras, ¿ok? Somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero la fe va a producir obras, inevitablemente, como dice Santiago. Y es eso, ¿qué obras, fruto de tu fe, podría recompensar Dios? Entonces, el punto es, si no hay algo de eso, manos a la obra, familia, porque dice el Señor, yo vengo pronto, pero todavía no llega. Entonces es un buen tiempo para comenzar a cosechar, a invertir en el reino de los cielos. Me explico, no hablo de pedirte la ofrenda y nada de eso, nada que ver. Hablo de servir a Cristo, hablo de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, hablo de servir a Cristo en esta vida, en tu familia, el día de hoy, porque va a haber una recompensa. Luego decimos, sobre todo creo que las mamis en la casa, ¿no? Que están ahí invirtiendo su vida ahí con sus hijos. Dice, pues ¿quién me va a ver? Nadie me ve, pues están todos desanimados, pues no, pues ya mejor ¿para qué hago las cosas si nadie me ve? No, Dios te va a recompensar. Date cuenta de eso. Nada más quiero leerte Colosenses 3:23, porque ese versículo la verdad que me anima muchísimo. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aunque pienses que nadie te ve, y a lo mejor sí, nadie te ve, Cristo te está viendo en todo lo que hagas para Él y te va a recompensar por todo lo que hagas para el Señor Jesucristo. Ahí en Hebreos dice que Él no es injusto para olvidar todo lo que los justos hacen para el Señor. Así es que confía en el Señor, Él va a recompensarte. Dice en el verso 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Está interesante esta traducción porque la frase lavar sus ropas realmente en el griego es la frase poio aftos entolí. Así como lees. Que significa los que guardan sus mandamientos.
Aquí lo traduce como lavar sus ropas, pero realmente la traducción más apropiada es esa, los que guardan sus mandamientos. Entonces lo que está diciendo, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Ahora nada más una aclaración, no te ganas el derecho de comer del árbol de la vida meramente por las obras, claro que no, porque dijimos que la salvación no es por obras, es por la gracia, por medio de la fe. Pero cuando crees en Cristo, se va a ver a través de tus obras, como dice Santiago, otra vez. Pero aquí el punto es ese. Si realmente has creído en Cristo, entonces vas a guardar sus mandamientos como una respuesta natural ante Dios. Porque ¿cómo no responder a Dios guardando sus mandamientos cuando ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida? Es un fruto, familia, ¿no? Es un fruto. Y todos aquellos que tengan este fruto de obedecer, guardar su palabra, entonces van a tener el derecho del árbol de la vida. Por su fe, no por su obra meramente, es por la fe que tienen, que se ve a través de las obras. Déjame leerte el Salmo 119 porque la verdad está bien bonito. Y habla mucho de cómo, yo me he puesto a pensar, no hay manera que el escritor de ese Salmo de 119 haya escrito el Salmo 119 sin fe. Tuvo que haber tenido fe para poder responder de esta manera a Dios, para estar tan convencido de el Mesías que escribió esto. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Chécate, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Está increíble el Salmo 119. Y esto solamente es un anhelo del corazón cuando tú has recibido de Dios su amor, su gracia, su salvación. Entonces es lo mismo. Si tú amas al Señor y tienes fe en el Señor Jesucristo, vas a guardar sus mandamientos, ¿verdad? Lo vamos a anhelar. Entonces es eso. Punto número 4, creo que va al 4, ¿no? Espéralo guardando sus mandamientos. Pero dice aquí en el 15, mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esto se empieza a poner muy intenso. ¿A qué se refiere con perros? ¿No? Bueno, esto tiene que ver con un tema cultural, ¿ok? Para empezar. Y en aquel tiempo los judíos llamaban a los gentiles perros, porque no pertenecían al pacto de Dios. Les llamaban así, comparándolo con una persona que no pertenece al pacto, no tiene las promesas, solamente es un ser viviente, pero no tiene vida, no tiene a Dios. Es como un perro. Ahora, eso puede sonar muy fuerte en la cultura del día de hoy, pero a lo que se refiere en la cultura del día de hoy prácticamente es a lo siguiente. Es una persona que no pertenece a la familia de Dios. Pero no es de una manera así como luego lo podría uno llegar a tomar para mal, ¿no? ¿Cómo que me estás diciendo que soy un perro? ¿Qué te pasa, no? No. Simplemente culturalmente tiene que ver con una persona que no tiene el Espíritu de Dios, que no pertenece a la familia de Dios, que no ha sido regenerado como un hijo de Dios. Alguien que no tiene fe en Cristo, pues. ¿Ok? Pero sí, si uno no tiene fe en Cristo, uno no tiene el Espíritu de Dios, uno no tiene vida eterna, uno no es un hijo de Dios, y entonces vive como cualquier ser viviente. Necesitas el Espíritu, necesitas el perdón, necesitas creer en Cristo. Si vienes por primera vez, estás escuchando esto. Porque si no tienes a Cristo, no eres más que un ser vivo. Necesitas el perdón de Dios. ¿Okay? Ahora, pero sí, dice aquí, los que no tienen una regeneración como hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, no van a entrar en la ciudad. No van a entrar en la vida eterna. Entonces pregúntate, ¿necesitaré a Cristo? Claro que sí lo necesitas. Si quieres entrar a este lugar, claro que lo necesitas. Y también en esta lista, ¿no?, de personas que no creen en Cristo, pues aparecen todas estas obras de una persona que no tiene fe en Jesús. Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo el que ama y hace mentira, ¿no? Mentirosos. Entonces, familia,
por sus frutos nos conocemos, y está bien fuerte, ¿verdad? Una persona que vive en cualquiera de estas cosas, su fruto dice algo acerca de su corazón. No cree en Cristo. Pero una persona que no vive en estas cosas, su corazón, su fruto dice, cree en Cristo. ¿No? Bueno. Verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Una vez más, esto no le está hablando al pueblo judío, le está hablando a la iglesia. Es para ti, para mí, el mensaje de Apocalipsis. Y dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando habla de la raíz, habla del origen o del creador de la familia de David. Pero cuando habla de el linaje de David, habla de los descendientes de David. Entonces, tanto Jesús es el creador de la familia de David, como también el que nació de la familia de David. Hace referencia a que Dios, Jesucristo, es creador, pero también Él nació en carne a través de la familia de David, ¿no? Ambas cosas. Bueno, Él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Te ha pasado que en la noche te quedas a ver el amanecer? ¿No? Y cuando resplandece el sol, habla de un nuevo día, ajá, de una nueva oportunidad, de una nueva misericordia. Lo que está mostrando esta frase es esto. Cuando llegue Jesús, a su llegada va a haber una nueva época, una nueva era, una nueva vida, una nueva creación, un nuevo Edén, nuevas todas las cosas con su llegada. Y eso es lo que está mostrando aquí. También lo hace en nuestras vidas. Cuando Él llega, lo cambia todo. En el verso 17, al final, lanza una invitación para todos. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed diga, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es una invitación para todos. Si tú quieres estar con el Señor, ¿no? Y aún todavía sabes que no estás reconciliado con Cristo, Jesús dice, ven, acércate. ¿Qué tengo que hacer? Nada más acércate al Señor, ven al Señor y ahí quédate con Él. Pero también tú le puedes decir al Señor, ven conmigo, Señor. Ambas cosas. Pero la idea es unirse a Jesús. Deja que Él entre en tu vida. Y es para cualquiera, dice, es para el que quiera. No pone ninguna condición, es para todos la salvación. Es para todos los que quieran. Y dice ahí, si tú quieres, ven y bebe del agua de la vida gratuitamente. Me encanta que este río está en el futuro, en esta ciudad, pero también el día de hoy Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Deja que Él sacie tu corazón, tu necesidad. Y también dice que es gratuito, porque de repente es como, ¿y pues como cuánto sale la salvación? ¿No? Pero no tienes que hacer ninguna obra ni nada, no es nada que puedas comprar, es gratis. Solamente pide que creas en Él, en Cristo. Él murió por tus pecados y ya los pagó por completo en la cruz. Y Él resucitó al tercer día y lo único que te pide es que creas en Él. Que te arrepientas de tus pecados y que creas que Él ya pagó por ti. En el verso 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lanza una última advertencia, Juan. Si alguno se atreve a quitar o a poner cosas en este libro de Apocalipsis, Dios va a juzgarlo severamente, ¿verdad? Yo no sé cómo hay gente que el día de hoy todavía se atreve a hacer cosas así, qué barbaridad. Pero el día de hoy existen estas personas. Yo no quisiera estar en sus zapatos, porque dice que el que quite cosas va a ser quitado del libro de la vida. El que añada cosas, Dios traerá plagas sobre él. ¿Ok? Y así de claro, es el precio por modificar la palabra de Dios, ¿verdad? Y algunos comentaristas dicen, no solamente Apocalipsis, cualquier fragmento de la palabra de Dios. Y yo también lo creo. Entonces, ¿sabes? A veces cambiamos o intentamos cambiar cosas de la palabra de Dios porque no nos gustan, pero el que tiene que cambiar soy yo, no la palabra. La palabra está firme y segura y confiable. Yo soy el que tengo que cambiar mi corazón ante lo que Dios está diciendo el día de hoy.
Y también dice al final, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Me encanta porque si la firma fue el verso 16, esta es la postdata. Vengo en breve. Ya vengo, dice el Señor. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mientras la ley terminó en maldición, Malaquías, el Apocalipsis termina en la gracia del Señor para todo aquel que cree en Cristo. ¿Verdad? Último punto, familia. Este libro de Apocalipsis creo que cierra enseñando lo siguiente, que la respuesta a los problemas de la vida el día de hoy no es crear un mundo lleno de paz. We are the world. No, eso no es eso. No es cambiar el medio ambiente, no es quitar los problemas políticos. No es hacer de este mundo un mundo mejor. Es la llegada del Rey, Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que anhelar, la llegada de Cristo. Oramos para terminar, familia. Padre, gracias por tu palabra, bendito Salvador, gracias por permitirnos llegar a este final del libro. Recuérdanos las cosas prácticas que nos has dicho durante todo este libro y ayúdanos a ponerlas por obra, a guardar tus palabras, a confiar en ti, a esperarte con anhelo, con ansias, a echar mano mientras el día de hoy todavía estamos aquí, Señor, a representarte bien, a glorificarte con nuestras vidas. Y te pedimos, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Te esperamos, necesitamos que vengas y te esperamos, Señor, porque sabemos que tú eres el fin de todas estas cosas, de esta corrupción y de este mundo, pero también eres el inicio de una nueva vida, de una nueva esperanza que nos espera en el futuro, Señor. Te adoramos, Señor Jesús.